Pilato manda la muerte a Jesús. Es ahí, en ese momento, donde Pilato se lava las manos delante de todo el pueblo y dice: inocente soy yo de la sangre de este justo. Pero quiero leerles algo que a veces pasamos por alto. Y esto es algo muy importante. Desde entonces procuraba soltarlo a Jesús. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Escuche esta frase que a veces nunca prestamos atención. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron fuera de la ciudad. Jesús fuera de la ciudad. Lo llevaron. Este pequeño detalle, no siempre apreciado por el lector, es parte del sufrimiento de Cristo. Los líderes lo expulsaron de Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de la revelación divina. A esta ciudad había venido cuando tenía 12 años. Aquí había hablado del nuevo nacimiento, de la santidad y del amor que eran la base de su reino. Pero los líderes resolvieron que no había lugar para el Hijo de Dios en la ciudad de Dios. Los protectores de la palabra, los intérpretes de la palabra, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, expulsaron la palabra, a la palabra, o sea, Cristo, y la revelación de Dios. Estamos hablando del Mesías. Esto era más que una expulsión física. Era un rechazo espiritual. La gente creía en su ignorancia y su odio que podían encontrarse con Dios sin Cristo. Juzgaron a Jesús como un intruso, un obstáculo. Este acto también significa que era expulsado de la presencia de Dios. Las leyes del Antiguo Testamento ordenaban que el becerro de la ofrenda por el pecado debía ser llevado fuera de la ciudad y quemado. Para quitar el pecado era necesario quitar al portador del pecado, y tal era Cristo, porque Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad, todos nuestros pecados, todo sobre Él, que nunca había pecado, porque Él era Dios y había cumplido toda la ley. Era necesario quitar el pecado, el portador del pecado, y ese era Jesús, el Cristo. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera de la ciudad. El pecado no podía estar en la ciudad, era algo santo. Sión, Jerusalén, el pecado tenía que estar afuera. Y así hicieron con Jesús, lo llevaron fuera de la ciudad. No hay lugar para Jesús en la ciudad de Dios. La verdad es que no había allí lugar para nosotros en realidad. Repito, no había allí lugar para nosotros. Fue llevado fuera de la ciudad, fuera de la puerta, por nosotros,
y para que nosotros, por su gracia, por ese favor inmerecido, podamos entrar en la ciudad. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué sacrificio lo que hizo Jesús, vicario, se dio por nosotros, ocupó nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos. El Señor, en un momento cuando estaba en la cruz, dijo: consumado es. Uno de las 7 exclamaciones del Señor en la cruz. La primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando lo estaban matando, cuando lo estaban crucificando, luego de haberlo torturado, luego de haberle puesto clavos en las manos, horadaron sus manos y sus pies. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primera exclamación. Segunda exclamación, le dijo al ladrón de la cruz arrepentido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso. La tercera exclamación fue a su mamá terrenal, a María, cuando estaba con Juan: mujer, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dijo: Juan, he ahí tu madre. La cuarta exclamación, la más terrible, cuando Jesús sintió la separación total del Padre, cuando estaba en la cruz, sintió la separación total, tinieblas oscurecieron la tierra, y él en un momento, cuando estaba cargando todos nuestros pecados, dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí ya no sintió más comunión con Dios, Dios ni lo miró, porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice que Dios lo hizo pecado por todos nosotros. Y el pecado es como un muro entre Dios y los hombres. Y Dios en ese momento estaba delante de todo el pecado de la humanidad que estaba sobre Cristo. Sobre Jesús estaba todo nuestro pecado. Ahí es donde Jesús dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque no sintió más comunión con el Señor. Esta es la cuarta exclamación. La quinta: tengo sed. Porque si Jesús era verdadero Dios, también era verdadero hombre, porque estaba en un cuerpo humano. Y ahí en su sed le dieron a beber vinagre. La sexta que vamos a ver ahora es cuando dijo: consumado es. La última, ya la sabemos, es cuando muere, cuando expira voluntariamente, porque Jesús fue Señor de su muerte. Él eligió el momento cuando iba a morir. Y dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero vamos a la sexta: consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Que ahí vino la séptima exclamación. Tenía el aspecto de alguien que ha terminado una labor intensa. Uno diría que está terminado y consumado. Su vida ha sido una tragedia. Con solo 33 años, un sabio y maestro y obrador de milagros muere en una cruz. Hay tanto que hubiera podido hacer, pero él dice: consumado es. Aunque el hombre no entiende, Satanás sí. Tembló al oír esas palabras de la cruz. Desde la cruz donde estaba colgado Cristo. Fue el golpe mortal para el malvado. Hasta ese momento siempre abrigaba alguna esperanza de ganar sus fines. Pero ese anuncio es su derrota, la derrota de Satanás, el enemigo del Señor. ¿Qué había sido consumado? ¿Qué había sido consumado? Una cosa era que había
llevado la maldición del pecado. Nuestra iniquidad la llevó sobre sus hombros, como dije antes. Había sufrido las angustias del infierno al ser abandonado por Dios. Esto es cuando Dios ni lo mira, que cerró herméticamente las puertas de los cielos y le dio las espaldas, porque Él se había hecho pecado por nosotros. El pecado había sido pagado. Consumado es. Además, obedeció en lo que el primer Adán no había obedecido. Toda su vida, Jesús había obedecido a su Padre Celestial. Había recibido una tarea y ahora la declara terminada. Ya una vez había terminado una obra. En el séptimo día, Dios acabó su obra. Y era bueno en gran manera, como dice el libro de Génesis. El hombre había destruido esa obra con su pecado y la armonía entre Dios y el hombre desaparece a causa del pecado. Y ahora en el monte Calvario Dios restaura esa armonía. Consumado es, consumado es. Ya una vez Dios había terminado una obra en el séptimo día. El hombre con el pecado se separa de Dios. Y ahora en el monte Calvario Dios restaura esa armonía. ¿Qué significado tiene esto para nosotros cuando Jesús dice consumado es? Esto, nada podemos añadir a la obra de Jesús. Todo ha sido ya consumado. Lo único que se nos pide es creer en Él y nada más que en Él, que Él murió en lugar nuestro, tomó nuestro lugar, vicario se dio por nosotros, fue inmolado por vos y por mí. Oremos. ¿Quiere recibir a Cristo en su corazón? Si aún no lo hizo, repita conmigo esta oración porque está en juego su destino eterno. Diga así: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Reconozco que Cristo es mi Salvador porque tomó mi lugar y fue a la cruz en lugar mío muriendo por mis pecados. Él es mi Salvador, mi Señor, Él es el Hijo de Dios que ocupó mi lugar. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón, sé Señor de mi vida. Dame el Espíritu Santo para que more en mí. Me arrepiento de todos mis pecados, porque soy pecador y yo no puedo salvarme, pero creo que tú eres mi Señor y mi Salvador, y creyendo en ti tengo vida eterna. Te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que me des un lugar en el cielo, y porque tú viviste por mí, Señor, yo quiero vivir para ti y no quiero ser una vergüenza para ti en la tierra. Te pido que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por este sacrificio tan grande. Amén. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Amigo, si usted lo hizo de todo corazón, la palabra de Dios dice que usted ha pasado de muerte a vida y hoy es un hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Amén. Que Dios lo bendiga.